Muchas gracias a la organización de este Congreso Internacional sobre Nebrija, en Lebrija, que me ha dado la oportunidad de compartir parte de mi investigación, un resumen de ella, sobre Nebrija desde el siglo XXI, pensamiento público español, lingüístico y hermenéutico. En este trabajo exponemos tres miradas actuales desde Nebrija, desde las concepciones materialista, lingüística y hermenéutica de la filosofía. Así exploramos el papel que el materialismo filosófico del filósofo Gustavo Bueno concede a la figura de Nebrija y como posible representante del pensamiento público español. 2. La similitud o no de la conciencia lingüística de Nebrija con el giro lingüístico de la filosofía. Y 3. La valoración de las aportaciones de Nebrija si suponen un antecedente de la doctrina del círculo hermenéutico de los pensadores alemanes y a un pensador francés e italiano en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. El problema aquí de fondo es pensar en qué medida en la hispanosfera debemos estar en deuda con el pensamiento producido fuera de nuestros límites culturales, cuando ya disponemos, o quizá dispongamos, en nuestra propia tradición contenidos semejantes e incluso anteriores. Todo esto para evaluar cuál podría ser hoy en día, en el siglo XXI, el papel de Nebrija en las ciencias del ser humano y en las ciencias de la sociedad. Empecemos pues por el primer punto, Nebrija desde el materialismo filosófico. En torno a la figura del filósofo español Gustavo Bueno, 1924-2016, se ha construido y se sigue construyendo todo un sistema filosófico, el materialismo filosófico, cuya base sería cierta concepción plural de la realidad y de las operaciones que llevamos a cabo para conocerla, comprenderla y criticarla, lo que ha venido a llamarse teoría del cierre categorial. Todo esto institucionalmente dentro de lo que se llama Escuela de Filosofía de Oviedo. Pues bien, una peculiaridad importante del Filomat es una apuesta decidida por conocer, valorar y usar todo el pensamiento constituido en la cosmovisión hispana, antaño en latín, luego en castellano y posteriormente, finalmente ya en español. Entremos en materia. Y entremos en materia a través del libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa, original de 1999, pero que vamos a manejar una edición de 2019. En el contexto de pensar con rigor la determinación de la identidad de España, que sea España, Gustavo Bueno nos dice que puede haber dos perspectivas, una perspectiva externa o una perspectiva interna sobre los influjos, sobre el germen, sobre lo que define que sea lo español. Pues bien, en este contexto, uno de los casos más paradigmáticos de esa perspectiva externa, de los llamados europeístas, de la influencia de Europa en la Constitución de España, es la interpretación del erasmismo, incluso del erasmismo español, esa erasmomanía que asume la relevancia del pensamiento erasmista como fenómeno que explicaría fenómenos culturales e históricos acontecidos en lo que hemos venido a llamar España, fenómenos históricos españoles, tales como la obra de Alfonso Valdés, la ideología imperial de Carlos V o el pensamiento cervantino. ¿Qué sería el erasmismo? Básicamente, el impulso hacia una espiritualidad pero interior y un rechazo de la religiosidad externa, todo lo que tenga que ver con rosarios, procesiones y similares. Aquí es donde la figura de Nebrija cobra una importancia vital. Porque bueno, en esta edición, las páginas 67 nos dice exactamente lo siguiente. En cuanto restaurador del interés hacia la antigüedad profana y sagrada, podrá y deberá ser considerado Nebrija como un precursor del erasmismo. Sin embargo, precisa Bueno que desde una óptica internista habría que tomar en serio que Nebrija fue discípulo de Pedro Martínez de Osma, en el sentido de que, si este teólogo fue condenado en 1478 por negarse a reconocer el carácter divino de la confesión sacramental y que la sola constricción redimiese pecados mortales, en tal caso, Pedro Martínez de Osma sería un crítico de la religiosidad imperante a finales del siglo XV en la sociedad española. Y como Erasmo de Róterdam nació en octubre de 1466,
tenía entonces 11 años, demasiado precoz como para poder haber incubado una nueva espiritualidad en Martínez de Osma y de rebote o por simpatía en Nebrija. Gustavo Bueno, en la página 171, también nos explica el mínimo prestigio del término imperio, cuando él comentaba estas cosas en 1999, en su presente, en nuestro presente, y el prestigio máximo actualmente, en todo el siglo XXI en España, del término nación. También para ver estas cosas recurre a la figura de Nebrija, en el sentido de que algunos historiadores o políticos autonomistas pretenden desprestigiar a la lengua española como lengua del imperio, y la prueba de ello, ¿en qué se basan? Pues lo encuentran esa prueba en la referencia de Nebrija en su gramática de que los imperios necesitan ir acompañados, asociados a una lengua del imperio, sugiriéndose entonces que las lenguas regionales son más populares. Ante esta problemática, Gustavo Bueno lo que dice es que hay que realizar un análisis más profundo y crítico del término imperio. Por esta parte, lo que nosotros añadimos es que en 1492 Nebrija no tenía una clarividencia tan grande como para poder prever los 3 siglos que iban a venir de imperio español. Por lo que cuando él hablaba de que el imperio tiene que ir asociado a una lengua de imperio, ¿a qué realidad sociohistórica se estaba refiriendo? Pues a realidades sociohistóricas como Roma, cuya expansión necesariamente fue acompañada de una lengua del imperio, el latín. En el contexto de las primeras décadas del siglo XVI, con un desplazamiento de las líneas de fuerza en vez de hacia el Mediterráneo, hacia el Atlántico, también nos recuerda Bueno en la página 332 que Nebrija fue el artífice del símbolo del nudo. Algunos podrían preguntar, ¿atando el yugo a las flechas? Y de la expresión tanto monta, pero el sentido que le da, posiblemente a juicio de Bueno, no es el mismo que se suele dar. Se suele dar tanto monta como tanto monta Isabel como Fernando. Gustavo Bueno lo que dice que esta expresión de tanto monta más bien sería con la intención de subrayar que tanto daba que los nobles se hubiesen sometido a la monarquía autoritaria de Isabel y de Fernando de buen grado o por la fuerza. Continuando las coordenadas del materialismo filosófico, nos detenemos ahora en la exposición que hizo Atilana Guerrero, Escolásticos versus Humanistas, lección 6 de mayo de 2019 en la Escuela de Filosofía de Oviedo, localizable en el canal de YouTube FG Bueno TV. Literalmente explica Atilana Guerrero lo siguiente: si hay un lugar privilegiado donde poder ver esta tensión entre los escolásticos y los humanistas, es en el prefacio de la gramática de la lengua castellana de Leo Antonio de Nebrija, y es que termina así dirigiéndose a la reina Isabel: sacar la novedad de esta mi obra de las sombras y tinieblas escolásticas a la luz de vuestra corte. Sombras y tinieblas escolásticas, y prefiere la luz, o sea, la claridad. ¿Podría decirse que el pensamiento público español es ese peculiar conjunto de pensamientos dependientes de la constelación española entre Nebrija y Bueno? Bueno, para eso deberíamos saber qué significa el sintagma pensamiento público español. Nos acudimos a la conferencia del propio Gustavo Bueno el 28 de julio de 1999 titulada La esencia del pensamiento español. Literalmente nos dice Bueno que cuando hablamos de pensamiento español nos referimos desde luego a un pensamiento que está objetivado, que está gramaticalizado, que circula socialmente, que es circulante socialmente. Pensamiento público implica siempre un marco en el que se va organizando, se gramaticaliza y se hace público, se publica, y todo esto desemboca en un campo. Pensamiento público es ante todo un saber con unas características. Es un saber de saberes previos, saberes técnicos, saberes prácticos, saberes dogmáticos y saberes científicos. En realidad, pensamiento público sería un saber de segundo grado. Necesita otros saberes de primer grado que tienen que ver con lo tecnológico, con lo moral, con el dominio de reglas, con los contenidos que aceptamos, con las investigaciones. Desde estas coordenadas, el materialismo filosófico lo tiene bien claro. Nebrija podía operar como la contrafigura ¿de quién? De Lutero. Nebrija y Lutero, pues la primacía de la conciencia interna, que sería lo característico de Lutero, tendría una oposición que lo vemos nosotros como espectadores de esa época.
La conciencia interna de Lutero la podemos contraponer a la primacía de lo lingüístico, que es algo externo de aquel. Primacía de lo lingüístico, algo externo; primacía de la conciencia interna, algo interno. Lutero y Nebrija. En este sentido rescatamos las siguientes palabras de Aterina Guerrero: en Nebrija está la lengua como compañera del imperio para las leyes, para que los pueblos que gobiernas conozcan las leyes, igualmente con las técnicas. Sí, pero añadimos nosotros que en ese proceso de construcción de las Españas, también algunos religiosos estudiaron lenguas autóctonas americanas para predicarles en su lengua, e incluso algunas de dichas lenguas autóctonas americanas llegaron a ser asignatura de alguna de las muchas universidades creadas en América. En ese replicar de España en América. Y para ambos menesteres se necesitó un objeto científico primordial: la gramática de Nebrija. Nicole Orzenthal, también es coordenada de matrimonio filosófico, impartió la lección Filosofía Española por Europa, Recepción, Plagio e Ignorancia el 30 de mayo de 2002 en la Fundación Gustavo Bueno, donde nos presenta a Nebrija desde el materialismo filosófico como un elemento desencadenante de la difusión del pensamiento público español. Por un lado, el español fue entre 1500 y 1650 una de las lenguas de alta cultura en Europa, porque España en aquel momento era un actor político de gran importancia. Y por otro lado, si el español se entendía por los nobles, por buena parte de ellos, o por algunos de ellos, por toda Europa, era porque heredaba formas del castellano, y el castellano fue la primera lengua romance en gramaticalizarse. ¿Gracias a quién? A la labor científica del nebrisense. Por eso, gracias a Nebrija y al hecho de la relevancia política del Imperio Español, el Quijote y el oráculo de Gracián se recibieron en Europa primero en español y solo después se tradujeron. Nos vamos ahora al segundo punto: Nebrija desde el giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? Pues el giro lingüístico en particular en la filosofía, pero en general en toda la cultura, es uno de los fenómenos intelectuales más influyentes, más potentes y más poderosos, especialmente desde el siglo XIX a lo largo de todo el siglo XX y actualmente todavía en el siglo XXI. Podría caracterizarse por la concepción teórica y la actitud práctica correspondiente de que el lenguaje juega un papel primordial a la hora de explicar la realidad, comprenderla y criticarla. De hecho, operaría como el elemento central, inevitable, por caracterizarnos nosotros, nuestra especie, por el lenguaje. También es un elemento central inevitable de nuestro estar en el mundo y de nuestro convivir. Así, aunque el giro lingüístico es un fenómeno multifactorial, pero también multigeográfico, es un lugar común reconocer como hitos iniciales a ciertos pensadores de la tradición germánica, incluso ya desde el siglo XVIII, haciendo fortuna la expresión giro lingüístico solamente a partir de mediados del siglo XX en Inglaterra, y desde ahí se propagaría esta expresión y esta mentalidad del giro lingüístico al resto de países anglosajones y también a otros países no anglosajones. Pues bien, aquí nos preguntamos, ¿cabe pensar si Nebrija se situaría en esta línea de pensamiento? Evidentemente con matices, con todos los saltos históricos que haya que dar. Claro. Y es que desde el materialismo filosófico ya hemos aprendido tres cosas, hemos aprendido muchas más, pero en este sentido hemos aprendido tres cosas de Nebrija. 1. Evitó la oscuridad escolástica. 2. El trivium, o sea, gramática, retórica, dialéctica, el trivium puede constituir un arma, una herramienta para triturar lo metafísico errado, al menos en aquella época. No todo lo metafísico, pero sí lo metafísico errado. Y 3. Nebrija se caracterizó por la primacía de lo lingüístico. Oscuridad escolástica hay que evitarla, el trivium para triturar lo metafísico errado y primacía de lo lingüístico. Pues estos rasgos que nos dibujan a Nebrija, que hemos aprendido en materialismo filosófico, resulta que no son muy alejados de lo que siglos después, sobre todo a partir de 1892, a partir de Frege y todo el siglo XX, los tres rasgos básicos que han constituido
una definición básica de estar por casa de la concepción analítica de la filosofía, pero al menos una definición que nos puede servir. ¿Qué definición? Pues que la concepción analítica de la filosofía sería una reacción frente a los idealismos a través de la claridad formal y 3, con un contenido centrado en la conexión pensamiento, lenguaje, mundo. Para evitar exponer todas las contribuciones filológicas de Nebrija, para ver si se amolda a esto que acabamos de decir, recurrimos en cuanto a síntesis a la conclusión de la investigadora Lola Pons en su artículo Nebrija y la libertad de 21 de febrero de 2002 en El País. Dice así: la idea de que la llave para desvelar la verdad estaba en la lengua y no en la revelación o en la autoridad era una novedad en su tiempo, con la que Nebrija insufla aliento del Renacimiento europeo en el aire español. Elio Antonio de Nebrija, el humanista que creyó en las lenguas como madres de la verdad. La verdad está en las lenguas. Nebrija no dice que la verdad solo esté en las lenguas, lo que sería un reduccionismo lingüístico incompatible con el dogma católico en aquel momento, que asociaba la verdad con Dios. Sino, lo que está diciendo Nebrija es que la verdad está en las lenguas, no que solo está en las lenguas, está en las lenguas, que serían el lugar donde se desarrolla la verdad. Es decir, bajo esta concepción, la gnoseología estaría estrechamente ligada a la filología. Gnoseología, estudio del conocimiento, relacionado con filología, estudio de las lenguas. Al conocer por el hablar y el escribir. Esto es, el lenguaje como origen y lugar del conocimiento. Si esto no es concebir al lenguaje como pieza clave y central, pues se le parece mucho. En cierto sentido, podría interpretarse un giro lingüístico desde lo teológico, dado el resto de coordenadas y de contenidos en los que se inserta el pensamiento de Nebrija. Siempre y cuando quede claro que Nebrija nunca abandonó su posición de creyente cristiano. No en vano su afán por traducir correctamente las Sagradas Escrituras era para corregir las malas traducciones, que se apartaban de la verdad sobre Dios, y que apartaban de la verdad sobre Dios en el lenguaje con malas traducciones. Nos vamos ya al último punto, 3, Nebrija desde la hermenéutica. Acabamos de hablar del giro lingüístico, pues bien, en paralelo o en el seno del giro lingüístico, en el siglo XX ha habido otro acontecimiento cultural, el giro hermenéutico, proceso iniciado ya en el siglo XIX que ha llegado hasta nuestros días en el siglo XXI, en cuanto a conciencia de la relevancia del fenómeno de la interpretación. Pues bien, uno de sus resultados, al menos más famosos, es el llamado círculo hermenéutico. ¿Y esto qué es? La supuesta relación circular entre la comprensión buscada y la precomprensión ya preexistente. Es decir, la comprensión de todo texto, cuando quiero entender un texto, ¿qué hago? Para entender este texto yo dependo de la previa comprensión de sus partes. Lo que pasa que cuando entonces voy a querer comprender sus partes de un texto, esta previa comprensión, al menos de forma plena, solo se adquiere cuando las interpretamos como elementos de un conjunto. Con algunas diferencias entre ellos, este pensamiento del círculo hermenéutico lo encontramos en los pensadores hermenéuticos Paul Ricoeur, francés, los siguientes son alemanes: Gadamer, Heidegger, Dilthey, Schleiermacher, y la historia de la filosofía lo ha catalogado, este pensamiento del círculo hermenéutico, como una gran idea. Pues bien, nuestro Nebrija, en su retórica, a pesar de ser meramente un compendio comentado de textos de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, y por cierto, una obra muy bien compuesta con rigor científico, no puede evitar Nebrija realizar aportaciones muy interesantes, como la siguiente, que aparece en el capítulo 7. Por un lado, yo creo que no ha podido realizar la invención quien no ha juzgado. Ciertamente, Cicerón supedita el juicio a la invención en sus retóricas. A mí, Nebrija, en cambio, me parece que está intermezclado en las 3 primeras partes. Desde luego, no había disposición ni elocución sin él, aunque juzgo que la pronunciación también se sirve de él, incluso más. Y sigue Nebrija, diciendo lo siguiente:
En mi opinión, ahora, al comprobar que el juicio no se puede separar de la sentencia, y ni siquiera de las palabras singulares, parece que se ve más claro todavía lo que poco antes dijimos, lo que acabamos de leer, acerca de que se mezcla no solo con la invención, sino también con las otras partes de la retórica. Es decir, lo que nos está diciendo Nebrija, sí, basándose en Cicerón, pero ampliándolo, es la siguiente tesis. El juicio, lo que pensamos con rigor sobre un elemento, el juicio está intermezclado con la invención, la disposición, la elocución, la memoria y la pronunciación en el proceso de realizar cierta intencionalidad construyendo un discurso. La enseñanza que nos está transmitiendo aquí Nebrija es que a la hora de enunciar determinada voluntad, y aquí el elemento intencional, mediante la construcción de un discurso, a través de palabras que articulan un asunto, objetivo que requiere la acertada disposición de ciertos elementos previamente seleccionados, materiales que luego habrá que expresar del modo adecuado, tarea que precisa del ejercicio de la memoria y del buen uso de la voz y de los gestos, pues bien, en todas estas operaciones retóricas estamos continuamente evaluando. No paramos de valorar lo acertado del qué, en qué orden y cómo expresamos nuestro discurso y de sus efectos en el auditorio. Lo que sostiene Nebrija respecto al orador o respecto al escritor es el entrelazamiento de la capacidad del juicio con todas las partes del discurso. Cierto que no utiliza expresiones como circularidad, pero sí se refiere a mezcla, o que el juicio está entremezclado con las distintas partes del discurso. Pero la compatibilidad de lo afirmado por Nebrija con las distintas versiones de lo que se ha venido a llamar círculo hermenéutico es elevada. En síntesis, Nebrija, quien mayoritariamente escribió en latín, pero también en castellano, constituye uno de los primeros referentes del pensamiento público español y, si nos permite extender el marco hacia la hispanosfera, también del pensamiento público hispano, un pensador a reivindicar desde las coordenadas del materialismo filosófico, por su percatarse de las implicaciones filológicas, políticas y filosóficas de las lenguas, y un pensador que tenemos que estudiar en el siglo XXI por su embrionaria conciencia lingüística y por su anticipación del círculo hermenéutico, lo que le convierte en un autor indispensable para todos aquellos que operen desde las coordenadas de la concepción analítica de la filosofía y o de la tradición hermenéutica. Aprendamos de los que piensan en francés, en alemán, italiano e inglés, etc. Aprendamos de ellos, pero desde el conocimiento de que lo que se pensó con rigor en latín y castellano y luego ya en español, eso no podemos olvidarlo. Quienes apostamos por una concepción resolutiva y en español del pensamiento, tenemos la suerte de tener en Nebrija un maestro. Muchas gracias por la atención y cualquier crítica será bienvenida, la podéis realizar en los comentarios de este vídeo. Muchas gracias.